Homenaje. Es una alegría volver a tener a Liat Alman aquí en Radio Sefarad. Bienvenida, Liat. Hola Raquel, muchísimas gracias por tenerme de nuevo. Es siempre un placer estar contigo. Liat Alman es la directora de la Liga Antidifamación para América Latina y, como decíamos, es siempre un placer, una enseñanza tenerte en Radio Sefarad, aunque en esta ocasión, Liat, sea para trasladarte nuestro pesar por el fallecimiento de Abraham Foxman, ese mensch, ese hombre sobreviviente del Holocausto y que dedicó buena parte de su vida a defender a los judíos de la difamación, del antisemitismo, a propiciar el entendimiento entre religiones. ¿Cómo le definirías? Y bueno, que sea el pésame de nuestros oyentes también sea para vosotros. Raquel, muchísimas gracias. Primero agradezco en lo personal y en lo institucional también que estén pensando en Abe como un gigante que lo fue. Eh, Todos estamos sumamente afectados por su fallecimiento, si bien el ciclo de la vida es tal que, bueno, uno llega a una edad más avanzada, pero creo que Abe era casi que inmortal en el sentido de que su legado llegó a tanta gente. Era siempre un luchador muy fuerte de carácter, pero al mismo tiempo muy cariñoso y muy entregado a la gente, como bien dijiste. Tuvo reuniones con los altos presidentes, con el Vaticano, ni hablar, el tema de Israel y el antisionismo era algo que no solo precede lo que estamos viendo ahorita desde 7 de octubre, sino durante tantos años él estaba dedicado a poder abogar por el bienestar de Israel, a poder abogar por el antisemitismo, que si bien en su época habían momentos de crecimiento y de baja, siempre estaba presente como sobreviviente del Holocausto. No sé si tus televidentes y radioescuchas saben, pero Abe fue uno de los niños escondidos. Sus padres, al darse cuenta, cuando él tenía 5 años, un poco menos, se dieron cuenta del riesgo que todos tenían como familia y decidieron entregarle a su niñera, a Abe, para que lo escondiera mientras la guerra pasaba. Él fue su niñera, de hecho lo adoptó como cristiano y iba como a la iglesia, rezaba, él sabía todo de memoria porque pasó mucho tiempo en iglesia, era una niñera muy entregada a su religión. Y no fue sino hasta después de la guerra que por un milagro, porque realmente tantas familias perecieron, pero por un milagro los padres de Abe pudieron reencontrarse con él y llegaron a los Estados Unidos. Yo me acuerdo muchísimo como Abe hablaba, cada vez él daba un trofeo que se llamaba un reconocimiento todos los años que se llamaba Courage to Care, el coraje de sentir, el coraje de actuar. Y siempre mencionaba a su niñera que le salvó la vida. Y yo creo que en ese episodio de bien chiquito que pudo él entender cómo las personas somos personas y ese entendimiento interreligioso era algo muy profundo para él. Hay otro cuento que es bellísimo, que de ahí salió una canción que apenas después de la guerra, en el 45, más o menos 5 años, 6 años habrá tenido él. Llegó a una ciudad, un rabino, tratando de buscar una sinagoga, tratando de buscar un Sefer Torah, una Biblia judía, porque era la fiesta de Simchat Torah, y llegó a una comunidad donde solo encontró dos niños. Uno de ellos era él. Se lo puso en sus hombros y celebraron Simchat Torah a pesar de que no tenían una Torah porque las habían destruido. Años después, este rabino terminó en Estados Unidos. Él también, alguien supo de las dos historias y los conectó después de
como 50, 60 años, no me acuerdo cuánto tiempo, pero muchos años después lograron reencontrarse estos dos y de ahí salió una canción que se llama El Niño de Vilna y bueno, eso lo pueden encontrar en YouTube, muy lindo. Lo Así que buscaremos. puedo Ujú. andar contándote cuentos. Lo que más me recuerdo de Abe son, bueno, su honestidad, su sinceridad, su lucha por el pueblo judío y sus grandes abrazos, porque era un hombre muy, muy cariñoso y muy dado. No importa si estabas al nivel más clerical de la organización o eras un donante sumamente entregado, no importaba ni la raza, ni la religión, ni quién eras en el estrato de la organización y siempre estaba ahí para darte una sonrisa y un abrazo. Pues eso dice muchísimo de cómo era Foxman como persona. Así ¿Qué crees que o no sé si en alguna oportunidad te lo comentó o lo llegó a comentar en alguna intervención, qué le inspiraba y qué le hacía decaer? bueno, la inspiración yo creo que al ser sobreviviente fue uno de los sobrevivientes que decidió luchar. Claro que él era niño, no llegó como niño a Estados Unidos, pero bueno, como adolescente más bien, pero esa necesidad de hacer lo correcto, los años que él vio y lo que sufrió durante el Holocausto y bueno, las familias que dejaron de existir. Esa era un gran compromiso de su parte que le daba esa fe para seguir luchando y seguir encontrando, digamos, los espacios de entendimiento entre religiones, entre las personas. Em, Él desde chiquito estudió en escuelas judías, se graduó como abogado en la Universidad de Nueva York, entonces siempre tenía ese don de justicia, ¿no? Y también era internamente muy fehaciente, se entregaba mucho a su religión a través de sus conocimientos. Entiendo, yo estuve escuchando, porque no pude estar en Nueva York, pero estuve escuchando su funeral que lo hicieron por streaming. Y realmente la dedicación que él tenía, incluso su rabino habló de cómo él en su sinagoga solamente era un congregante más que quería aprender de la Torá, que quería aprender del Talmud y del texto y entender más, y hasta sus últimos días fue muy activo, digamos, en cuanto al aprendizaje de la religión judía. Mira, de caer, no tuvimos esa oportunidad de tener estas conversaciones tan, digamos, de corazón, de que lo hizo decaer, porque yo siempre lo oí luchando. Me imagino que tuvo muchas circunstancias en las que se encontraba con gente que era antisemita, que no estaba dispuesta a aprender. Y eso fue otro de los grandes legados de él. Para Abe, cada vez que había una situación o una personalidad que realmente puede ser que no entendía que estaba diciendo cosas antisemitas, siempre había un acercamiento. Pero cuando veía que ese acercamiento no era genuino o que la persona seguía siendo una persona con mucho rencor y odio y muchas teorías de conspiración, esa era una frustración. Viene al caso el ejemplo del actor Mel Gibson, que, bueno, en su época hizo una película sumamente antisemita y lo agarraron una vez en la calle unos policías porque estaba manejando mientras estaba intoxicado y dijo unas cosas horribles de los judíos. Y esa necesidad de poder educar y explicar no se dio con este hombre porque él no estaba nunca interesado en realmente reformar. Entonces creo que esas épocas sí, a nivel público, creo que le habrá dado mucha frustración porque él creía realmente en el bien de que las personas son buenas a priori y no que y que de alguna manera con la educación y todo lo que él le dedicaba a educación y todo el departamento de educación de ADL era algo muy importante para él, no solamente para la comunidad judía el combate al antisemitismo, él le dedicó muchísimos esfuerzos a otras minorías inmigrantes, la comunidad LGTBQ,
comunidades de otras razas. La verdad que él educó mucho, no solo a la primera parte de la misión de IDL, que es combatir el antisemitismo, pero también hacer el trato justo para todas las minorías. ¿Cómo fueron los inicios de A. Foxman en la Liga Antidifamación? ¿Fue uno de los creadores? ¿Estuvo desde el principio? Cuéntanos, por favor. No, fíjate que ADL nació en 1913, o sea que ya tenemos más de 112 años, casi 13 años vamos a cumplir de existencia. Perdona, Eh, no, perdona el desconocimiento no, de... para nada, si más bien me estás dando la oportunidad de explicarle a tus grupos y a tus radioescuchas y televidentes lo que fue Abe y la organización, ¿no? Que él estuvo al mando de la organización, creo que fue por por 50 años estuvo al mando. Pero sí, la organización comenzó en 1913, muy atada a la B'nai B'rith, que de repente algunos de tus seguidores conocen la B'nai B'rith. Sí. Era parte de la B'nai B'rith y luego más adelante se separó como una entidad justamente solo para combatir el antisemitismo y el trato justo para todas las minorías. Y de hecho nació en la ciudad de Chicago por unos abogados que vieron con mucha injusticia cómo los judíos en esa época, en 1913, estaban inmigrando. Esto fue antes de las guerras, estaban inmigrando a Estados Unidos y los estaban mirando como personas que no querían integrarse porque hablaban otros idiomas, personas que venían de alguna manera sucias, que no eran educadas, y había mucho antisemitismo en ese entonces en los periódicos, en las calles, muchas formas de tratar de excluirlos de ciertos espacios. Los famosos no aceptamos ni a los judíos, ni a los perros, ni a los negros. En muchos establecimientos eso ya fue en los años 60. Pero sí, Eve empezó desde abajo como una de las personas que estaba en el departamento legal al ser el abogado y poco a poco fue tomando diferentes posiciones de liderazgo dentro de él hasta convertirse en el director general, donde lideró la organización por muchos años. Yo ya lo conocí, ya él como director general, pero solo me cuentan, ¿no? De cómo desde muy joven él tenía esa personalidad de liderazgo para poder llegar a manejar la organización entera, que tuvo mucho impacto no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y en esta situación perdemos a F. Foxman en este auge horrible del antisemitismo. Bueno, que su memoria sea para bendición y también para fortalecernos, como decías antes, ¿no? Gracias, gracias. Eh, Y realmente una última cosa que sí, me no, acabo no, de acordar que quiero no te estaba contarte. despidiendo, Sí, no, lo Liat. mucho que él estaba, lo mucho que él estaba involucrado, no solo en Europa, pero en particular donde yo conozco mucho el trabajo de él en la América Latina, tanto dentro del tema de los desaparecidos, porque sabemos que tanto en Chile como en Argentina en especial, muchos de los desaparecidos que estaban siendo hostigados y muchos perecieron, fueron matados. Muchos eran judíos. Estuvo el caso de Jacobo Timerman, que sé que él estuvo de alguna manera involucrado. El caso también de los dos ataques que hubo en Argentina, tanto en el 92 como en el 94. Hemos recibido cartas bellísimas de nuestros socios en Argentina hablando de el fiscal Alberto Nisman, que fue quien estaba tratando de descubrir todos los lazos entre Irán y Argentina, estuvo en nuestras oficinas múltiples veces, siempre estábamos atados a tratar de encontrar la justicia en Argentina. Así que, como te digo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y por supuesto en Venezuela, cuando empezó a decaer un poco y las relaciones, el antisemitismo de Estado empezó a sacar su cara, también estaba muy involucrado. Así que a mucho le debemos en general a este legado que él dejó hacia el futuro.
Ese futuro que nos preocupa mucho, Liad, ¿cómo estáis encarando este tremendo auge del antisemitismo en Estados Unidos, en América Latina, en Europa? ¿Qué mensaje quieres enviar a nuestros oyentes? ¿Qué instrumentos, qué herramientas, Sí, qué quieres comentar? bueno, obviamente si estamos viviendo una etapa de un tsunami de antisemitismo, sobre todo en los países donde más concentración de judíos hay. Nosotros tenemos un grupo que lideramos y que somos parte del grupo que se llama el J7, que son las 7 comunidades más grandes fuera de Israel. En Europa tenemos a Francia, Alemania, Inglaterra, tenemos a Australia, a Canadá, Estados Unidos y Argentina. Y la mayoría de estos países está sufriendo un auge de antisemitismo abismal, realmente un tsunami. Vemos como en Inglaterra, semana tras semana, vemos muertes, vemos acosos, vandalismos. Vemos también y violencia, obviamente, en Francia la hemos visto, en Alemania y también en Australia. Vimos como en diciembre hubo el ataque más letal en la historia reciente de Australia en un ícono de la ciudad de Sydney, que es Bondi Beach, donde murieron 17 personas, perdón, murieron 15 personas, en Inglaterra murieron 2 personas, en Yom Kippur, en Estados Unidos murieron 3 personas el año 2025. Es decir, no solo ha sido el aumento del acoso y el vandalismo, tanto en línea como en persona, sino también de violencias y de muertes, y violencias también físicas donde se han utilizado armas. En Canadá también lo estamos viendo todo el tiempo que se acercan, en Estados Unidos también, y es muy lamentable. Entonces, primero yo diría ese diagnóstico, y para tus seguidores estar al tanto de lo que sucede, leer en la prensa lo que sucede, hablar, opinar, si usan redes sociales, tratar de utilizar su voz para levantar un poco estas injusticias. Te digo que otras herramientas que tenemos, tenemos herramientas de educación, tenemos una guía fabulosa que se llama Antisemitismo al Descubierto. Lo pueden encontrar en nuestra página web en español, adl.org español. Nos pueden seguir por redes también, en Instagram y en Twitter, donde ponemos todos estos recursos. Tenemos recursos educativos donde la gente se puede enterar y también tomar acción. Tenemos varias maneras como cada quien puede tomar acción, aparte de educarse, cómo poder utilizar esa voz para contrarrestar todos estos discursos de odios que está sufriendo la comunidad judía a nivel mundial. En América Latina tenemos programas también de educación en las escuelas, un programa que se llama COAJ, Combatiendo el Odio y el Antisemitismo Juntos, para chicos no judíos, para poder entender lo básico de quiénes son los judíos, de dónde vienen, cómo inmigraron a América Latina, un poco también ver cuál es el antisemitismo y cómo combatirlo y cómo ser un aliado. Y también tenemos programas, si tienes televidentes y radioescuchas que son de la comunidad judía, tenemos programas tanto en Europa como en América Latina para fortalecer la identidad judía y darles herramientas de cómo combatir este tipo de odios. El programa se llama Words to Action y lo pueden buscar en nuestra página web y pueden suscribirse, y si tienen una institución en la cual tienen chicos que puedan tomar estos cursos, estaríamos más que felices de poder hacer ese tipo de partnerships y de sociedad para ayudarlos. Pues muchísimos recursos, muchísimas herramientas. Seguís la estela de Abraham Foxman, a quien hemos tenido que despedir. ¿Cuál es, cuando piensas en él, qué imagen te viene, Liat? Mira, me viene la imagen de un hombre sumamente cariñoso, como se dice en Yiddish. Si alguien entiende Yiddish, es un Mensch, una persona que es sumamente cariñosa, buena, bondadosa, ejemplar.
me viene a la mente cómo caminaba por toda la oficina tratando de ver cómo está tu día, cómo está tu familia y también en qué estás haciendo hoy en día para avanzar este tema y quería el feedback, quería saber cómo él también podía ayudar a la ecuación. Así que lo extrañamos muchísimo, lo vamos a seguir extrañando, pero nos sentimos, yo en particular me siento muy honrada de haber podido vivir su legado y vivir aprendiendo de él. Así que me da mucha fortaleza. Muchísimas gracias, Liat Alman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Muchísimas gracias a ti, Raquel.